Un saludo cordial a todos y a todas desde Bruselas, Bélgica, desde donde tengo el honor de acompañarles la tarde de hoy día para ustedes. Muchísimas gracias al diputado Ricardo Molina por la invitación. Un saludo, un abrazo solidario y afectuoso a nuestro camarada presidente Nicolás Maduro Moros, que en este momento enfrenta junto con todo el equipo de gobierno los impactos terribles de las lluvias recientes que han tocado a Mérida, Zulia, Bolívar, Apure, Amazonas y Yaracuy. Con sus pueblos, con los familiares de las víctimas, mi corazón y mi solidaridad, y la pertinencia absoluta de este encuentro en el marco de una catástrofe como la que estamos viviendo y para la cual se está movilizando todo el país y sobre todo nuestra solidaridad y todo nuestro afecto. Yo he querido el día de hoy compartir con ustedes un debate necesario sobre el aspecto más económico y también mercantilista detrás de todo el debate del clima. Muchas veces se ha pensado que el cambio climático se puede interpretar como un problema o un tema ambiental, y es necesario precisar que desde el año 2009, cuando hubo la gran recesión producto de la crisis bancaria de Estados Unidos y países afectos, el tema dejó de ser un tema ambiental para convertirse en un tema capitalista. Yo quisiera que ustedes pensaran por un momento en una bomba de tiempo, así tal cual como la que uno ve en las películas. Una bomba de tiempo es algo que podemos describir como una amenaza de un abrupto impacto, un cambio, un choque. El cambio climático es la bomba de tiempo del capitalismo. Y el capitalismo en sí mismo, además, implica una amenaza potencial en este momento para la civilización humana. En el contexto del pensamiento del cambio climático como una bomba de tiempo, el tiempo se transfigura en la importancia esencial que asume la palabra ahora. Las soluciones solo pueden ocurrir con un rápido cambio sistémico del orden capitalista. Y si bien el cambio climático es una crisis sistémica social de largo plazo, tiene una ventana de acción de corto plazo, inmediato, incluso ya tardío según algunos expertos. Sin embargo, este proceso y esta crisis que estamos viviendo a nivel planetario se encuentra de frente con una crisis civilizatoria mucho más amplia. Todas nuestras culturas de corto plazo, de lo inmediato, para todos nosotros esas realidades lejanas nos parecen un poco abstractas y desconectadas con la palabra urgencia y en consecuencia con la urgencia de actuar. Eso comenzó, toda esta transfiguración del momento ahora, comenzó en la Gran Depresión que arrancó en el año 2007 y se concretizó en su peor expresión hacia el año 2009. Y allí, como el capitalismo no pierde, sino que se reinventa y se desdibuja y se transforma, que tiene una capacidad reproductiva impresionante, entró la idea de que se podía insertar dentro del proceso de cambio climático esta especie de corporativismo verde como una oportunidad que estaba ofreciendo en ese momento la crisis de asegurar beneficios al corto plazo. Esto quiere decir generar una especie de revolución tecnológica que iba a tener un paquete de subsidios, incentivos y además un marco regulatorio para insertar lo que en ese momento se empezó a llamar y a conocer y a popularizar como energía limpia, y lo coloco entre comillas como concepto. Ese nuevo modelo de sociedad no es otra cosa que una sociedad capitalista corporativizada llamada socioeconomía verde.
que de verde, tal como lo dijo el comandante Chávez en uno de sus discursos, lo único que tenía era el color del dólar que lo financiaba. Las corporaciones moldean, tienen la capacidad de moldear incluso nuestros sueños y en consecuencia nuestros modos de vida. Todas las expectativas que podemos tener como seres humanos se encuentran profundamente afectadas e influidas por las corporaciones, mucho más en este momento de era digital y de bobera tecnológica. Las crisis crean rápidos cambios de valores y de ideologías. Eso lo sabemos y tenemos los momentos marcados como hitos. Sin embargo, el hito más reciente de bomba atómica y de crisis civilizatoria que generó además una consecuencia económica devastadora fue lo que inició con la pandemia llamada COVID-19, que sigue afectando hoy día y para la cual ya las potencias también están reorganizando el nuevo plan. Y esos valores e ideologías que se generan con esas crisis, que son cambios rápidos de valores, a su vez, esos valores e ideologías van reflejando únicamente, porque no hay de otra forma, las opciones que están disponibles para la población y esas opciones las ponen en el tapete los regímenes poderosos. Y hoy día, con mucha más fuerza, vuelvo a decir, las redes sociales. En ese contexto, para nosotros realmente, como sociedades que estamos proponiendo cambios en la narrativa y cambios en la forma en la cual vamos a enfrentar el problema y además aportar soluciones, la redefinición de lo que consideramos bienestar es absolutamente crucial. Todo lo que hemos ido asociando a la noción de bienestar y que tempranamente el presidente Evo Morales y el entonces presidente comandante supremo Hugo Chávez en el año 2010 lo constituyeron y lo conformaron en una gran revuelta social que concretizaron en una conferencia mundial de los pueblos que se llevó a cabo en Cochabamba, Bolivia, en el año 2010. Y de allí salió un instrumento, un documento, una declaración que yo creo que absolutamente todos los participantes deberían tener, leer, poseer, porque sigue estando dramáticamente vigente. No ha pasado mucho y todo lo que ha cambiado es para peor. Tal como lo decía el compañero de Nicaragua, los valores de las emisiones han aumentado. O sea, después del Acuerdo de París tenemos peores emisiones, tenemos emisiones gravísimas de gases que están regulados en el Protocolo de Kioto y que ahora quedan en el limbo de la no regulación por no haber claramente una conectividad entre el Protocolo de Kioto todavía legal y el nuevo marco jurídico llamado Acuerdo de París. Es decir, todo lo que cambió aparentemente fue lamentablemente para peor. Cuando ese debate se dio con fuerza y esta cumbre de los pueblos de Cochabamba que se dio en el año 2010, tienen que ponerla en el contexto de lo que estaba pasando en el año 2009. El G20, después de sus reuniones del año 2008 y del año 2009 para tratar de buscar una solución a la crisis económica global, plantearon que fundamentalmente para las grandes potencias era esencial desacoplar sus economías de la dependencia petrolera. No por un afán ecologista, ni porque el petróleo fuese contaminante, no. Porque el barril de petróleo en el año 2009 rondaba los $145 por barril. Esa era la única razón de fondo que había dentro de la intención del desacople de las economías del petróleo. Cuando el presidente Chávez llegó a Copenhague, ustedes recordarán claramente que su discurso comenzó diciendo: un fantasma recorre Copenhague, el capitalismo. Ante la propuesta del capitalismo verde, porque Chávez decidió que nosotros dejásemos de utilizar la terminología economía verde y que realmente lo llamáramos por lo que era, una propuesta de intervención del capitalismo a través de las tecnologías,
empezó a surgir en su corazón la necesidad de crear un concepto que generara un debate, pero además, sobre todo, una transformación a nivel nacional en Venezuela y quizás extendida a los otros países del ALBA, y es ahí cuando termina acuñando entre el año 2012 y el año 2013 la noción de ecosocialismo. Y esa era la respuesta que se quería dar a la economía verde que trató de ser impuesta en la conferencia de la cumbre llamada Río +20, que celebraba los 20 años de la conferencia de Río de Janeiro, que ocurrió en el año 92. Desde entonces, Venezuela ha llevado un largo camino de destrucción de falsos conceptos y ese camino lo hemos recorrido de la mano de los países del ALBA. Y esa pelea la hemos dado con furia y sin ningún tapujo en todas las conferencias, tanto de clima como de este otro eje fundamental de principios y de valores que tiene que ser parte de nuestra bandera de lucha, que es nuestro irrenunciable derecho al desarrollo. Nadie puede en ninguna parte del mundo plantearse que la misma responsabilidad puede tener un país en vías de desarrollo que la que tienen países industrializados, en los cuales, hay que decirlo, las cifras lo demuestran, solo 5 de ellos, 5 de estos grandes emisores son capaces, ellos solos, de contrarrestar la crisis global que tenemos en este momento. Y solamente 20 empresas. De manera que el problema enorme que estamos viviendo en nuestros días lo pueden resolver, si quisieran, 5 países y 20 transnacionales. Solamente que el punto no es ese. El punto en este momento es cómo sacar dinero de la situación actual. Y en eso están. Por ello, Venezuela se opone, y yo de alguna manera en lo personal y en lo político, me opongo rotundamente y en esto abrazo el concepto planteado por el compañero Choquehuanca, que fue canciller de Bolivia en el tiempo en el que tuvimos que ir a la cumbre de Copenhague en el año 2009 y con quien dimos una preciosa batalla contra esta falsa ética de la neutralidad de carbono. Este discurso creado sobre todo desde la Unión Europea y con muchos adeptos en las ONGs y en los movimientos progresistas, que suena tan bello decir que las emisiones de carbono serán netas cero en el año 2050, China dice que en el 2060, Japón dice, y así, o sea, muy lejos en el tiempo, no es otra cosa que una cuenta muy sencillita que ellos hacen. A lo emitido, le restan lo capturado, es decir, el CO2 que puedan volver a meter dentro de la Tierra a través de mecanismos con una dudosísima tecnología y cuyos alcances e impactos en el medio ambiente todavía están en cuestión. Y la otra figura, que es lo compensado. Lo compensado no es otra cosa que lo que ellos le paguen a otros para que no emitan, para ellos poder seguir comportándose económicamente, financieramente y productivamente con los mismos patrones insostenibles de desarrollo. Esto no es otra cosa que pagar su derecho a contaminar. Y para ello aterrizaron todo un articulado en el Acuerdo de París, que está comprendido en el artículo 6, que les permite establecer mecanismos de intercambios de derechos de emisión. Así se llaman. Mecanismos para intercambiar tus derechos a contaminar. Es así de bello. Es decir, no hay cinismo de mi parte. Es tan cruel como suena. Es la realidad a la que nos enfrentamos. Por otro lado, la Unión Europea en septiembre del año 2020, pues recientemente, en plena crisis de COVID, estaban muy contentos produciendo algo que llamaron el New Deal, el nuevo acuerdo, el nuevo negocio, New Deal, así, el nuevo business. Un relanzamiento económico post-crisis
disminuyendo la dependencia del petróleo, pero aumentando la dependencia en una cosa que han llamado materiales crudos críticos. Y esos materiales crudos críticos, para todo el que crea que Europa se está lanzando en un desacople de su economía del extractivismo, entre los materiales crudos esenciales para los cuales la Unión Europea tiene menos de 10 años para asegurarse el mercado, son, entre otros, carbón de coque, cadmio, circonio, hidrógeno, arsénico, bauxita, silicio, cobalto, titanio, fósforo, aluminio y litio. Ninguno de estos materiales se producen en suelo europeo. Ninguno. Ninguno de ellos. Nunca ha sido más pertinente que hoy día hablar de neocolonialismo. La tesis de la economía verde viene anclada necesariamente de una necesidad estructural que tendrá la Unión Europea de asegurarse el abastecimiento de materias crudas críticas. La Revolución Bolivariana y los países del ALBA hemos enfrentado a nivel internacional al capitalismo verde en todos los foros en los que se nos ha presentado la cuestión. La propuesta, sin embargo, que el presidente Chávez tempranamente, pienso yo, y muy audazmente concretó como un plan de la patria en el año 2012, necesita, sin embargo, todavía aterrizar en lo concreto en transformaciones que están claramente incluidas dentro del propio plan de la patria y que apuntalan ya no la visión de la protección del ambiente como un espacio ajeno y lejano de los procesos humanos, sino entender el ambiente como un todo del que nosotros formamos parte integral y que nosotros no podemos procurar dominar, sino respetar. Este proceso, yo creo, y aquí me atrevo a hacer dos sugerencias para el foro, porque sé que están construyendo un documento de propuestas al final. En un primer tiempo, pues proponer que del lado venezolano, para efectos de lo nacional, Venezuela asuma, como ha venido asumiendo en ese trabajo coordinado desde la Asamblea Nacional por el diputado Molina y por los componentes de las juventudes que han venido impulsando con mucha fuerza esta propuesta de crear una ley que nos permita a nosotros la conceptualización, la estructuración y además la institucionalización de una nueva economía social que esté basada y fundamentada, tal como el comandante Chávez lo quería, en culturas tradicionales y autóctonas de solidaridad. No va a ocurrir ninguna receta mágica en el seno de la ONU que le permita al mundo salvarse. Tenemos que ser nosotros. Y nosotros, a partir de los principios y de los valores que esta crisis a las que nos ha conminado de alguna manera este bloqueo feroz al que hemos sido sometidos, nos ha hecho renacer valores fundamentales como la solidaridad, el cooperativismo y la idea, la noción arraigada de que somos una comunidad. Entonces, desde esa visión cooperativa, comunitaria y solidaria, construir los programas de desarrollo que está lanzando como iniciativa nuevamente el comandante presidente Nicolás Maduro, pero entendiendo el cambio climático como un factor transversal que hay que asimilar dentro de una nueva noción de desarrollo que es el desarrollo ecosocialista a través de una economía social. Mi segunda propuesta sería, ya para un contexto más global y aprovechando la inspiración de que tuvimos la presencia de los compañeros de Nicaragua y de Bolivia, con quienes tuve el honor y estoy muy conmovida de haberles vuelto a ver, de trabajar con ellos, recordar nuevamente
ejercicio que hicieron Evo Morales y Chávez de coraje al convocar a esa Conferencia Mundial de los Pueblos en Cochabamba. Recuerdo también que en su momento, ya en el marco de la ONU, también Venezuela convocó en Margarita a una reunión preparatoria de la Conferencia de las Partes de la ONU de Cambio Climático, pero únicamente con movimientos sociales. O sea, los gobiernos vinieron el último día para escuchar el documento que prepararon los movimientos sociales. No fue al revés, ministros hablando, no, los ministros escucharon por primera vez. Y yo creo que sobre la base de esa metodología, me permito proponerle, diputado Molina, y me perdona si me excedo, que Venezuela y Bolivia y Nicaragua, Cuba, contemplen la posibilidad de convocar, en homenaje al pensamiento del comandante Chávez, que fue tan líder en este tema, una nueva Conferencia Mundial de los Pueblos para el Cambio Climático, porque sinceramente después de haber pasado muchos años en las negociaciones de la ONU, creo que ese esquema solo les acomoda a algunos y las soluciones para el pueblo tendrán que venir de los propios pueblos. Y a diferencia de los ritmos de la ONU que hablan del 2030, del 2040 y del 2050, yo creo que el momento es ya. Que el liderazgo y el ejemplo que han dado las juventudes venezolanas en haberse apropiado de ese tema e incluso colocar a los ministros al ritmo de la juventud es de alguna manera reclamar el espacio que por derecho les toca, pues ese futuro les pertenece. Nosotros estamos prestados en este espacio y en este tiempo y toda decisión que tomemos les va a afectar a ellos, de manera que yo creo que son ellos los que tienen que empoderarse de ese futuro, exigirle a cuanta autoridad esté in situ que les cuide ese futuro y ellos apropiarse de ese tema. Entonces creo que ese componente juvenil puede tener una nueva dimensión en esta Conferencia Mundial de los Pueblos si se reconvocase. Y, en fin, como resumen, yo creo que en la contraposición de valores y de proyectos, el capitalismo verde plantea externalizar los costos sociales y ambientales de la crisis climática, el ecosocialismo plantea internalizarlos, los gobiernos, el capitalismo verde plantea gobiernos controlados por corporaciones, el ecosocialismo plantea la soberanía popular y todo el poder para el pueblo. El capitalismo verde plantea el consumismo, ya no de algunas cosas, sino de otras que igual les resultan atractivas, carros verdes, cosas eléctricas, 5G, tecnología. Esto no va a parar nunca, el consumismo. Y nosotros planteamos una visión distinta del bienestar, que es el vivir bien, el buen vivir, la suficiencia en lugar del crecimiento, y este es el gran último criterio que hay que desmontar. Nosotros no podemos seguir hablando de crecimiento económico porque vamos a estar creciendo, ¿a dónde vamos a crecer si todo lo que abarcamos seguimos destruyendo? Yo creo que en lugar de crecer deberíamos tener un concepto de suficiencia, un poco más humildes con relación a nuestra posición y a la capacidad de abarcar que podamos tener cada uno de nosotros como seres humanos. Con relación al término que tanto acuña la derecha global, tanto para transición democrática como para transición ecológica, como a ellos les gusta mucho hablar de transiciones, yo quisiera finalmente mandar como mensaje que yo creo profundamente y cada día me convenzo más de que la única transición posible es hacia el socialismo y hacia el ecosocialismo. No hay ninguna otra vía. Muchas gracias. Para nosotros es un honor haber contado con su participación y continuamos en esta lucha que sabemos es tuya y es de millones. Entre todas y todos tenemos que seguir construyéndola, dándole forma para que esos millones de voces se conviertan en una sola voz. La defensa de la madre tierra, la defensa de la humanidad. Hermosas palabras. Un abrazo grande.